Aquí yo le doy a aceptar. No, creo que no tienes que hacer nada. ¿No? Ah, bueno. Listo, ya estamos en vivo en Facebook. Ujú. Bueno, Ok. vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias a todos por estar viéndonos. Hoy tenemos a la maestra Marta Eloísa Aparicio Ceja del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Ella es ingeniera geóloga egresada en 1987 de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. En 1999 obtuvo el grado de maestría en el CICESE, donde trabajó en la caracterización mineralógica y química de la alteración de baja temperatura en rocas volcánicas de la zona de Puertecitos en Baja California. Labora en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de enero de 1997 a la fecha, donde trabaja con equipos de difracción de rayos X analizando muestras de polvos y películas delgadas de diversos materiales. Ha recibido agradecimientos por sus análisis en más de 300 artículos y 134 tesis. Muchas gracias, Eloísa, por estar aquí. Ya puedes, te doy la palabra. Ok, gracias. En primer lugar, pues gracias por la invitación para participar y estar aquí con ustedes. Yo les voy a platicar un poquito acerca de la cristalografía de una manera muy sencilla, muy amena. No me voy a meter con términos tan técnicos, como diría Elizabeth Good, una persona dedicada a esto que lo mejor que uno puede hacer para que alguien se interese en la cristalografía es de no hablarle de cosas perfectas y demás, porque difícilmente las encontramos a simple vista en la naturaleza. Así es de que vamos a ver un poquito. Voy a pasar la siguiente. Ahí está. Bueno, pues se supone que el ser humano por siempre ha vivido fascinado con los cristales. Durante la vida evolutiva que ha tenido el hombre, siempre le ha gustado, digamos, recolectar cosas, clasificar y demás, ¿no? Entonces, de acuerdo a descubrimientos que se han hecho, se ha comprobado que sí había, por ejemplo, cristales que se llegaban a guardar en parte, como parte de los funerales y demás. Y tal vez eso dio pie a que los cristales se convirtieran en algo que se cree enigmático y mágico a veces, ¿no? Pero sí es importante que conozcamos un poquito más acerca de los cristales porque, como vamos a ver a lo largo de la plática, normalmente nosotros interactuamos todo el día, todo el tiempo con los cristales, ¿sí? Si nos vamos a tiempos remotos, cuando el hombre cazaba, finalmente utilizaba algo para su cacería en las puntas de lanza, que era la obsidiana, que era lo más frecuente. La obsidiana no es un cristal, es un vidrio. Durante la plática vamos a tratar de distinguir entre la diferencia entre un cristal y un amorfo, ¿no? Pero digamos ya de alguna manera entraba en contacto de alguna manera con la cristalografía porque no sabemos cómo utilizaban sus pieles realmente, pero a la fecha sabemos que para curtirlas, entre otras cosas, pues es necesario utilizar sal. Entonces, podríamos decir que de aquí ya estaba un primer contacto con alguno de los cristales, ¿no? Que es la sal, lo que nosotros tenemos aquí. Otro ejemplo que se da es el vidrio. El vidrio sabemos que en un principio el vidrio, digamos, como tecnología fue se inventa hasta el siglo I de nuestra era, y antes de eso no existía. Entonces lo que se utilizaba era alguno de los minerales, por ejemplo, para ponerlos como en lugar de ventanas, ¿no? El yeso era una variedad de yeso que se llama selenita, que es uno que está como en lajitas, como en capas, y deja pasar la luz fácilmente. Entonces fue utilizado como una forma de vidrio, ¿sí? También se llegaron a utilizar láminas de caliza. Las calizas son rocas, son carbonatos de calcio, que también muy delgadas, aunque estas por su dureza es mucho más difícil, pero también se llegaban a utilizar, ¿no?
Otras evidencias que tenemos de cómo los antepasados utilizaban algunos minerales es en las pinturas rupestres. Acá en Baja California, por ejemplo, se tiene una zona muy cerca de La Rumorosa, que es una zona famosa por acá, donde se llama Vallecitos, aquí en Baja California, y hay entre otras figuras uno que se nombra el Diablito, los Solecitos y demás. Aquí podemos ver lo que sería la parte del solecito, y normalmente con lo que se pintan estas figuras es con la hematita, que es el que daba esta coloración o puede dar esta coloración rojiza, y la pirolucita. La hematita es un óxido de hierro y la pirolucita es un óxido de manganeso. La pirolucita, por ejemplo, si uno la agarra, pues te vas a manchar los dedos mucho más que si fuera un lápiz, por ejemplo, ¿no? Y es un poquito más difícil de quitar este mineral. Entonces seguían en contacto con los minerales, con lo que había en la naturaleza directamente, ¿sí? Otro ejemplo tenemos es el índigo, que se tienen en algunos murales. Sabemos que este color, por ahí Noboru en alguna de sus ponencias y también de sus trabajos ha manifestado, ha estudiado lo que es el índigo, que es que se utiliza, por ejemplo, en los pantalones de mezclilla y demás, ¿no? Aquí lo que pasa es que está combinado con unas arcillas. Las arcillas son minerales muy pequeñitos, que las arcillas se comportan como si fueran esponjitas, pueden absorber muchísima agua, pueden también, una vez que se extraen, pues van a secarse, pero en sí cuando trabajan a la par con el índigo, pues han dado unas pinturas que han permanecido por muchísimos años, ¿sí? Ahora, otras evidencias que se tiene desde la antigüedad de cómo se ha trabajado con arcillas. Aquí en la fotografía de la derecha podemos ver lo que es un pequeño canal de drenaje antiguo, que es en el Cerro de las Mesas en Veracruz. Y aquí lo que se hacía es que la arcilla va mezclada con fibra vegetal principalmente, y después se hacían figuras como la que está aquí a la izquierda, en donde son figuras, digamos, para que embonaran tipo macho y hembra, como se hace ahora con el PVC o con cualquier otro material, pues igual, pero aquí estamos hablando de sistemas hidráulicos prehispánicos, y las principales evidencias en nuestro país, pues bueno, al menos que están algunas de las reportadas por el INAH, están en Veracruz. Nosotros, como les decía, en la vida cotidiana siempre estamos en contacto con cristales, ¿no? Algunos, digamos, a simple vista no los podríamos ver tan fácilmente. Este es un recuerdo de una fotografía de nuestro primer encuentro acá en Baja California, en donde se hizo una exposición de los trabajos que se tienen de arcilla, los grupos indígenas de acá de Baja California, y pues aquí podemos ver nuevamente, ¿no? Las vasijas de arcilla. Si nosotros nos vamos a la parte, digamos, a la naturaleza propiamente, salimos, aquí vemos una muestra de estas rocas. Podemos ver, sin ser expertos en rocas ni nada por el estilo, podemos ver ciertas diferencias. En la parte hacia arriba, no se ve, no sé si se alcanza a ver la flechita. En la parte de arriba tenemos lo que son rocas más oscuras. Estas son rocas metamórficas principalmente. Aquí tenemos unas rocas más claras, aquí unas un poquito ocre y demás. Siempre las rocas van a tener diferentes coloraciones y va a depender del tipo de minerales que tienen, y los minerales están compuestos por cristales. Entonces aquí también puede que haya cambios de tonalidades. Si una roca estuvo expuesta mucho tiempo a la intemperie, bueno, pues va a ser afectada por cambios de temperatura, por el calor, por cambios de presión y demás, por la lluvia, van a interactuar, va a haber cambios en las rocas, pero aún así se pueden percibir fácilmente las diferentes tonalidades, porque nos están hablando de diferentes composiciones mineralógicas, por lo tanto diferentes cristales que tenemos ahí. Este es un ejemplo de rocas ígneas y metamórficas principalmente.
Y aquí tenemos un ejemplo de rocas sedimentarias. Sabemos que las rocas sedimentarias son aquellas que se van a depositar, por ejemplo, cuando hay un cauce de un río o una, el cauce de un río o una laguna, perdón, o lago, y entonces a través de millones de años, pues bueno, va a haber evaporación, va a haber reacción entre algunos minerales, se van a depositar otros de acuerdo a los diferentes tamaños que tengan estos sedimentos y demás, pero aquí podemos ver que existe un cambio de coloración. Si seguimos la flecha en esta zona, se ve un cambio, ¿sí? Es una zona de contacto entre un tipo de minerales y demás. No sé si se alcanza a percibir en esta zona aquí arriba de donde está el vehículo, ciertas alineaciones son las capas que van teniendo unas sobre de otras de cómo se fueron haciendo los depósitos. Y este es un ejemplo de rocas ígneas principalmente, en donde estamos hablando de rocas ácidas que contienen otro tipo de minerales que dan estas coloraciones claras. Y si vemos aquí, seguimos donde termina el agua, aquí por donde están las palmeras hay un cambio de coloración. Aquí tenemos otra vez una zona de contacto, tenemos rocas un poquito el tamaño de los estratos es mucho mayor, son más grandes, son más duras. También entonces va a depender siempre de qué tipo de minerales tienen estas rocas, va a depender su color, va a depender la dureza, el grado de intemperismo, cómo se encuentran. De ahí la importancia de que conozcamos la cristalografía de cada una de ellas, ¿sí? Ahora, en cuanto a experimentos, digamos hasta en el espacio, se han estado haciendo bastantes porque se quiere saber cómo están a nivel de poca, cuando hay poca atracción de la gravedad, entonces se necesita saber, se quieren cristalizar proteínas principalmente para saber bajo qué condiciones lo pueden hacer en el espacio, ¿sí? Entonces, digamos aquí, pues la NASA, por ejemplo, han hecho experimentos en los transbordadores para saber cómo se requiere, porque en cuestión de proteínas lo que se requieren son cristales que sean pues de preferencia perfectos, ¿no? Entonces ese es de ahí. Ahí el reto es que sean cristales muy pequeñitos pero muy, muy bien definidos, ¿sí? Otro ejemplo es de, bueno, ya no estamos tan tal vez de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pero digamos en el exterior, en el espacio, perdón, también se utiliza, se analizan algunos cristales, como es en este caso en Marte, donde se utiliza difracción de rayos X, que este es un método que se utiliza normalmente para analizar y saber cuál es el nombre de los cristales, cuáles son sus composiciones, para que nos ayudan a clasificarlos y determinar las características de cada uno de ellos, ¿sí? Pero si dejamos un poquito el espacio y volvemos otra vez a la Tierra, nosotros nos damos cuenta que desde que amanece estamos en contacto con algo que va a ir de la mano con la cristalografía, ¿sí? Ya sea mediante la tecnología, al estar escuchando nuestro despertador, al tener que hablar por el celular, preparar nuestros alimentos, trabajar, lo que sea. En todo momento nosotros estamos en contacto con la cristalografía. En esta plática vamos a ver así de manera muy sencilla algunos ejemplos y para ubicarnos cómo están. Por ejemplo, si vamos a tomar un café, un té, quienes acostumbran ponerle azúcar, bueno, pues estamos echando mano de cristales de azúcar, que no es muy fácil lograr esa cristalización, pero bueno, no es tan fácil como en el caso de la sal, que la sal sabemos que son cubos, pero en el caso de la sal es un poquito más fácil, sobre todo cuando se quieren hacer experimentos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hasta si uno quiere preparar un huevo para el desayuno, pues no vamos a tomar cualquier huevo, ¿verdad? Si este cascarón ya tuvo un orificio, si esa película, esa cutícula externa está dañada, entonces ese contenedor de proteína que es el huevo, pues va a estar dañada y ya no nos va a servir. Entonces también es muy importante conocer las características de ese cascarón, su estructura, qué tanto es lo que aguantan y demás, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, un huevo
un ave es muy diferente a la de un avestruz y digamos en sus características, porque cuánto van a soportar de peso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde entran en juego las propiedades texturales y mecánicas y también cuestiones de los biominerales. Ahora, normalmente se trata de que los chicos, al menos nosotros mediante nuestros encuentros, siempre hemos tratado de agregar, de incluir alguna actividad en la cual los alumnos o el público en general pueda tener este contacto con algunos minerales, y aquí es principalmente la idea de que los puedan tocar, los puedan ver, sepan que tienen diferentes formas, diferentes colores, se hacen pequeñas prácticas en donde podemos determinar durezas, tratamos de hacer aquí con las figuritas de papel, bueno, a simular nosotros nuestras estructuras cristalográficas, son de las actividades que hemos desarrollado normalmente, ¿sí? Pero ahora vamos a ver una de las características de los cristales. Hay algo que se llama polimorfos. El poli es poli, muchas formas. Nosotros vamos a imaginar que tenemos unos cristales, en este caso son las monedas, que van a estar acomodadas de forma hexagonal. Y en este caso, si nosotros agarráramos, por ejemplo, solamente de 5 fichas de cada lado, podríamos formar una estructura cuadrada, ¿sí? O formar en tercera dimensión una cúbica. Pensaríamos que es casi lo mismo, ¿no? Pero si vemos el acomodo en la hexagonal, los espacios son menores. Eso es lo que la hace un poco más compacta en relación con lo que tenemos nosotros a la derecha. ¿Qué es lo que pasa si esto mismo lo vemos un polimorfo del grafito? Nosotros aquí en el caso de las capas de la estructura hexagonal, nosotros ya tendríamos capas, y que eso es lo que normalmente se va a formar para el grafito, y acá nosotros tendríamos lo que es el diamante. Entonces, si vamos a la parte ya de las figuras, pues qué es lo que sucede cuando nosotros estamos escribiendo. Es tan suave el lápiz que al momento de hacer presión sobre el papel, pues lo que estamos haciendo es tirar capas y capas de carbón realmente. Y el diamante, digamos en este caso el lápiz, el grafito es muy suave. En cambio el diamante sabemos que existe una escala de dureza que va del 1 al 10, donde el talco tiene el 1 y el diamante tiene el 10 por su dureza. Y estamos hablando que ambos tienen, tanto el grafito como diamante, tienen el carbón, pero aquí depende del arreglo que tienen, de cómo están organizados, es lo que les va a dar esa dureza y esas características. Entonces, en un mismo compuesto puede cristalizar en más de una estructura. Ese es algo que tienen los cristales. Se trata de una misma molécula que se va a acomodar en el espacio de diferentes formas, pero por lo tanto nos va a dar estructuras diferentes. Pero cada uno de estos cristales, cada uno de ellos tiene su huella, su identidad propia, ¿no? De ahí si hacemos, por ejemplo, lo que es la difracción de rayos X, vamos a encontrar lo que son las huellas digitales. Perdón, cada uno tiene una gráfica distintiva en donde podemos determinar qué es un diamante, qué es un grafito, ¿no? Cada uno tiene sus propias marcas, sus características tanto físicas como químicas que los van a hacer únicos, ¿sí? Y tenemos otros ejemplos de los polimorfos, nada más que en este caso vamos a ver uno que es en carbonato de calcio, que son los huevos de los reptiles, ¿no? Estaríamos hablando pues de las tortugas, por ejemplo, en donde el cascarón de estos huevos están formados por aragonito, que es carbonato de calcio. Y la concha nácar, en este caso la concha de la variedad Haliotis, tiene una capa muy delgadita de nácar. Esta está constituida por aragonito y las capas externas es calcita. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, utilizamos un huevo de
de pollo o de gallina que nosotros vamos a preparar. Entonces tenemos un cascarón de calcita y estamos hablando de carbonato de calcio. Entonces son ejemplos de polimorfos de diferentes estructuras, diferentes durezas que se tienen a partir del mismo compuesto, ¿sí? Ahora si lo vemos desde el punto de vista de minerales, pues aquí tenemos el ejemplo del aragonito, que es el componente principal de los cascarones de huevo de los reptiles, y aquí tenemos una muestra de calcita. Ambos cristales van a variar en coloración dependiendo de algunas impurezas que tengan. La calcita, por ejemplo, tiene muchísimas variedades, colores, formas y demás, por precisamente ser un polimorfo, entonces los vamos a encontrar en formas muy variadas, ¿sí? Ahora, otro polimorfo que tenemos es el chocolate. Por ahí hay quien dice que un buen chocolate debe de derretirse en la boca, no en los dedos, en las manos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Los chocolates es una pasta combinada de cacao y azúcar. Entonces, depende del grado de cristalinidad, es cómo va a estar este chocolate. Y los polimorfos se supone que presenta son 6 principalmente, que van a variar por la temperatura, que va de 17.3, que sería un polimorfo tipo 1, después sube a 23, 25, 27 grados, y esos cuatro tipos de polimorfos son los que nos cuesta trabajo sacarlos incluso de su contenedor. Si queremos agarrar el chocolate y se nos va a pegar y no es tan fácil manipularlo. En cambio existe el grado 5, que es un chocolate que se funde normalmente por ahí de 33.8 grados. Si consideramos que el cuerpo humano tiene 37 grados, entonces si los otros al tocarlo simplemente ya se estaban derritiendo, el de grado 5 pues podemos tomarlo con facilidad y se va a derretir en la boca, pero ya digamos lentamente, ¿no? Pero va a depender de esas temperaturas a las cuales se haya cristalizado, que va a depender su sabor, brillo, textura, todas las características que va a tener ese buen chocolate, ¿sí? Ahora, hemos estado hablando de algunos tipos y ejemplos, pero vamos a hablar un poquito de forma sencilla, igual que es un cristal. Entonces, de una manera sencilla, nosotros podríamos considerar que es un material sólido que crece en las condiciones adecuadas. Y para esto va a ser muy importante que ese sólido se desarrolle en un buen ambiente, con una presión, una temperatura y un espacio adecuado. Porque si no tiene los 3 elementos, no vamos a tener cristales tan perfectos o tan bien representados. Entonces aquí la importancia es de ver cómo se formaron, ¿sí? ¿Qué es un amorfo? Bueno, perdón, aquí arriba primero podemos ver nosotros lo que sería el ejemplo de un cristal. Si nosotros tomamos como estos puntitos rojos y este blanco como una unidad, nosotros cuando lo vamos repitiendo es algo así como si usáramos legos, los que utilizan los niños para armar alguna figurita, o si nosotros tuviéramos, por ejemplo, cubos, pues este es un cubo, al lado tenemos otro y así sucesivamente. Entonces, cuando se van a repetir de una manera ordenada, organizada, entonces vamos a tener nosotros un cristal. Es algo que tiene un arreglo interno bien definido, sobre todo estructuralmente. ¿Y qué es lo que pasa con un amorfo? Como podemos ver en la figura de aquí abajo, bueno, pues va a haber un desorden. En el caso de los cristales no va a ser los mismos ángulos, el mismo acomodo, la misma disposición que hay entre unos y otros átomos, entonces va a ser así. Si nosotros quisiéramos ver un ejemplo, claro, guardando las distancias burdo de cómo lo haríamos con gente, esto sería algo parecido a un cristal. Tenemos un ejército que está marchando, están a cierta distancia y van de una manera sincronizada, avanzando bien, ¿no? En cambio, aquí que no hay ese orden, no hay ese arreglo, pues entonces unos encima de otros, el desacomodo y demás, pues este sería un ejemplo guardando las distancias entre un cristal y un amorfo, ¿sí?
Ahora, sabemos que nosotros necesitamos materia, va a estar en estado sólido. Este sería un dibujito un poquito más formal de cómo nosotros podemos obtener algo cristalino a partir de una materia de estado líquido o estado gaseoso. Va a depender de cómo se arreglen, de qué tiempo, qué tipo de enlaces se van a formar. Entonces eso es lo que nos va a dar la formación de algo bien cristalino, bien organizado. Cuando nosotros tenemos estructuras bien definidas, pueden ser bien compactas, como esta aquí que se muestra abajo. Entonces también eso va a depender de las características de los cristales. Si tenemos cristales frágiles, si tenemos cristales que se pueden separar, como en el caso de las micas podemos separarlas como si fueran obleas. El caso del carbón, podemos estar escribiendo y tirando capas y capas, ¿verdad? Pero todo esto es conociendo lo de los cristales. Si nosotros hiciéramos un análisis de difracción de rayos X, por ejemplo, esta gráfica roja, la roja y la azul, ambas pertenecen al cuarzo, son variedad de la cristobalita, es una variedad también de óxido de silicio. Entonces, como tenemos un cristal bien formado, cuando hacemos un análisis de difracción, estos piquitos nos están representando el plano, la cara de estos cristales. Sin embargo, si nosotros tenemos el vidrio, que es algo amorfo, entonces no tenemos estos planos, tenemos algo curvo. Por ahí en algún texto se dice que cuando antes se utilizaba la selenita, pues era lo que se creía que era, bueno, es un cristal, la selenita, y cuando se pasó al vidrio ya de la manera industrial, entonces se creía que el vidrio es un cristal. Dicen que de ahí traemos el error de que mucha gente piensa que los vidrios son cristalinos. Perdón, un cristal. De hecho, un vidrio, si lo rompemos, un vidrio así de la ventana común y corriente, se va a fracturar y se va a fracturar así como en onditas, que se llama una fractura concoidea, pero no tiene un arreglo, no tiene una estructura bien definida los vidrios, ¿sí? Esta es una fotografía bajada al internet, por eso tiene por ahí sus letritas. Me pareció muy interesante porque aquí podemos apreciar parte de los dedos de una persona. Entonces estamos hablando de un cristal muy pequeñito, pero es una buena fotografía, me gusta porque se alcanzan a ver las capas de cómo fue creciendo el cristal. Nosotros, por ejemplo, si hacemos un experimento en casa donde vamos a poner una solución saturada o sobresaturada de agua con sal, y poco a poco esta se va a ir evaporando y se van a ir formando los cristales, pues quiere decir que primeramente se nos va a formar la sal es cúbica, se nos va a formar un cubito y sobre de esa otras y otras. El ejemplo me agrada porque se notan aquí cómo fueron creciendo las capas de ese cristal, ¿sí? Es una forma para poderlo apreciar. Ahora, para saber las características de todos los cristales, normalmente se tiene que trabajar en lo que son planos de difracción, saber otras características de los cristales para poderlos clasificar y determinar cuáles son sus estructuras y sus nombres. Es una nomenclatura un poquito más sofisticada, de la cual se podría hacer toda una plática de cómo es la simetría de los cristales. En la medicina, por ejemplo, ha sido muy beneficiada con todo lo que es la parte de la cristalografía. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque normalmente se cree, y bueno, se respetan las creencias y todo, pero se cree que los cristales curan. En el 2014 se cumplieron 100 años de lo que es la cristalografía, y en una de las pláticas que daban siempre decían, hay un trabajo español muy bueno, parte de ahí yo he sacado incluso algunas imágenes, en donde se dice que no curan los cristales, cura la cristalografía. Entonces, de aquí la importancia de la cristalografía en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque se tiene que saber cuáles son los enlaces, cuáles son los compuestos para los medicamentos, digamos, en qué momento va a tener
ese grado para disolverse, así como hablábamos de los chocolates, si se van a disolver antes o después, también los medicamentos. Entonces la industria farmacéutica es quien más ha explotado esta parte de la cristalografía. Esta es una imagen de la derecha, es ácido úrico, es una imagen de microscopio electrónico de barrido. Es solamente como un ejemplo. Aquí es otra de las, es un ejemplo de dos minerales que pueden cristalizar ambos en el sistema cúbico, que es la lita, que es la sal común, el cloruro de sodio, y la fluorita. La fluorita normalmente la vamos a encontrar en estos tonos así oscuros o un poquito más clara, pero ambas son así. Ese es un ejemplo que vamos a encontrar muy comúnmente. En la minería también nosotros estamos relacionados con la cristalografía. Hay que recordar que por años, por siglos, México ha sido principal fuente de minerales, sobre todo de plata, plomo, zinc, todo lo que es las minas que se tienen en México, en, digamos, las zonas de Guanajuato, Zacatecas, los límites del estado de Hidalgo con Querétaro. Todas esas están las grandes industrias nacionales y extranjeras donde se extraen los minerales. De aquí podemos tener toda una variedad de minerales metálicos que los vamos a reconocer, digamos, por sus características, que es sus colores. Casi siempre van a variar de los grises, diferentes tonos de grises, pero son metálicos la mayoría de ellos. Su peso específico son bastante pesados normalmente. Y de aquí ya nada más depende de cada una de las industrias qué es lo que quieren, entonces qué mineral es el que van a beneficiar, y entonces van a determinar qué separación van a utilizar para poder separar cada uno de los minerales que se requieren. Perdón. También hay una forma, hasta ahorita todos los ejemplos que habíamos visto son minerales o cristales de forma natural, pero hoy en día pues se tiene todo lo que son los cristales sintéticos de silicio, que es todo lo que se utiliza en la tecnología para los semiconductores, ¿no? Aquí se tiene muchos avances, porque digamos se pueden producir incluso diamantes sintéticos, en donde se van a utilizar, digamos, en las barrenas, en las cortadoras, en las pulidoras. Y aquí volvemos otra vez a la dureza, la dureza del diamante, que es de 10, entonces nos va a permitir hacer cortes. Los cristales, en el caso del silicio, nos van a permitir tener las obleas, que es lo que se utiliza todo para la parte de electrónica, en donde siempre van a funcionar, digamos, los relojes, van a funcionar las pantallas, nuestro celular, ahí donde tenemos la pantalla de cristales líquidos, por ejemplo. Entonces, es toda una industria que se tiene ya, pero de minerales, de cristales, perdón, sintéticos. Y en el caso, por ejemplo, del agua, el agua es digamos, yo creo que la única que se le va a permitir o se permite tener diferentes formas de acuerdo al estado en el que se encuentra, ¿no? Sabemos que el agua que queda atrapada, por ejemplo, en las verduras, en la carne, una vez que se congela, pues vamos a tener ahí cierta cantidad de cristales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de paletas, el 60% es de los cristales de hielo y azúcar. Entonces aquí volvemos otra vez a la parte de la naturaleza o el beneficio que nosotros tenemos, pues ahí está, ¿no? Y qué decir de los copos de nieve, ¿no? Que es un cristalito que se puede formar. Aquí va a depender de las condiciones, de la temperatura otra vez, y las condiciones que hay en el ambiente para ver qué tipo de estructura se nos va a formar. Claro que aquí en este caso, pues las más bellas son los copos de nieve, ¿no? Incluso hay una persona que se estuvo dedicando siempre a tratar de ver las mejores condiciones para generar más copos de nieve y determinar ciertas características. Es todo un trabajo, pero varios trabajos los que se tienen al respecto. Ahora, si nosotros queremos utilizar
toda la parte de la cristalografía para hacer bellas, ¿verdad? Entonces podemos lograrlo, ya sea utilizando un poquito de maquillajes, ya sean naturales, sintéticos, la parte de los adornos, todo lo que es joyería se puede utilizar, porque si hay, digamos, la parte de limpieza, las pastas dentales también tienen abrasivos, tienen sílice, materiales que son los que nos van a ayudar a dar esa limpieza. Si hay que hacer una parte de mascarillas y demás, pues nos vamos al mundo de las arcillas y ahí podemos ver que si son azufradas, que si son blancas, que si, y dependiendo las características y lo que tienen, entonces podemos ver. Pero bueno, nosotros hasta en nuestro cuerpo podemos, se puede apreciar, bueno, no a simple vista, pero sí que hay cierta cantidad de cristales. Los huesos contienen un mineral que se llama hidroxiapatita. Los dientes pues tienen ese recubrimiento. En el oído nosotros tenemos algo que se llama un oolito, que viene a ser así como casi como un nivel, que es el que a nosotros nos ayuda a mantenernos con estabilidad, no sentir vértigo ni demás. Entonces, también está ahí en el oído los solitos. Y qué decir de las piedritas en el riñón, ¿verdad? Que finalmente pues acaban siendo la mayoría de las veces carbonatos de calcio, que en algunas ocasiones es por falta de agua o por exceso de aguas de algún tipo o demás. Bueno, cuestiones médicas ahí que mejor no nos metemos. Entonces, continuando nosotros con nuestra vida diaria, hay otros minerales y cristales que se llaman zeolitas, que estas atrapan todo lo que quede por ahí. Sería un buen ejemplo para los detergentes. Esta es una zeolita que se utiliza, que cómo va a atrapar el detergente, digamos, cómo va a trabajar para poder desarrollar esa parte de atrapar la mugre, las grasas y demás. En la agricultura también se tienen, por ejemplo, los fertilizantes, los sulfuros, todo lo que se tiene. En las biociencias volvemos a encontrar la parte de cristalografía. En los catalizadores, nosotros sabemos, por ejemplo, los vehículos más antiguos, que era cuando finalmente pues tenían más humos y demás, y había un gran problema y había que poner cierta cantidad de filtros, ¿no? Para poder eliminar esos humos o esos olores. Aquí, por ejemplo, donde yo radico, está un lugar, aquí estaba cerca una empresa pesquera que normalmente a cierta hora soltaba pues vapores y demás, y eran unos olores tremendos, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues ya eso se ha ido corrigiendo y en algunos casos ha sido gracias a algunos filtros, ¿no? Que se han colocado debidamente. Los pigmentos, digamos, las pinturas, pues ya recuerden que empezamos viendo lo que son las pinturas rupestres. Digamos que esos eran los precursores de las grandes empresas que se tienen ahora de pinturas, porque siguen incluyendo algunos elementos naturales, otros van a ser sintéticos, pero bueno, también ahí tienen su origen, ¿sí? Bueno, realmente nosotros podríamos estar hablando muchísimo tiempo acerca de todo lo que nos rodea, donde siempre tenemos cristales, ¿no? Si queremos ver una película, bueno, pues ya sabemos, ahí en Superman sacaron un montón de cristales, hay otra donde van saltando en materiales que están levitando, realmente siempre tenemos ese contacto con los cristales, pero en algunos casos creo que no nos dábamos cuenta, ¿no? Incluso un poema, ¿no? Aquí hay uno de Rubén Darío, en donde es un fragmento de que es a Margarita, en donde él menciona que tiene un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita. Bueno, los diamantes ya los estuvimos viendo, la malaquita es un otro mineral, de su principal característica es que es verde, entonces se ha utilizado muchísimo en joyería, por años, ¿no? Es muy reconocida la malaquita. Por ahí los que tenemos cierta cantidad de años acumulados, pues recordamos algunas canciones viejitas por ahí en donde dice que fueron lágrimas de cristal, ¿no? Entonces, realmente nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro actuar, en nuestro convivir, siempre hemos estado pegaditos a la cristalografía, ¿no? Solamente me queda decir que, por ejemplo, cuando se
se leía, yo creo que antes, quizá hace más de, bueno, perdón, no, hace algunos años, lo que es el libro de Viaje al Centro de la Tierra, yo al menos cuando lo leí la primera vez, todavía no sabía cosas de geología y a mí se me hizo así como, pues sí, un montón de cristales en el centro de la Tierra, o sea, era así como algo raro, ¿no? O sea, como mucha ciencia ficción. Y a lo largo de los años, pues hemos comprobado que sí los hay. Este es el mejor ejemplo, que es el de unos yesos de la variedad de selenitas, que es la mina de Naica en Chihuahua, donde se tiene a ciertas condiciones estos minerales que llegan a medir más de 7, 8 metros, algunos que han reportado, en donde han sobrevivido porque tienen ciertas condiciones de humedad y temperatura. Ha sido muy difícil hacer los estudios en esta cueva. Se supone que deben de entrar con trajes especiales en donde el tiempo para ellos está controlado. Si traen un equipo adecuado pueden durar más de 10, 15 minutos, de lo contrario tiene que ser muy rápida su salida, pero han logrado mapear incluso toda esta cueva. Se tiene activada una parte. Desafortunadamente, en cuanto la empresa minera deje de trabajar invertir para estar sacando el agua de esta zona, porque es una zona de cuevas donde había agua, entonces pues se va a perder, no se podrá accesar esto. Entonces, pero de momento pues es algo muy bonito, es algo muy bello y es una prueba de que siempre estamos en convivencia con la cristalografía, ¿sí? Y pues solamente me resta darles las gracias por su atención. Muchas gracias, Eloisa. Muy interesante tu charla. Bueno, vamos a abrir la sesión a preguntas. Aquellos que nos están viendo por Facebook Live, si quieren escribir la pregunta, Marisol la va a leer en vivo. Entonces, bueno, esperando a que comiencen a escribir las preguntas, yo tengo un par de preguntas. Sobre lo que dijiste la última parte de las cuevas de Naica, de que la empresa minera iba a echarle agua cuando dejara de sacar los minerales, bueno, iba a evitar que ya no iba a sacar el agua, más o menos lo que dijiste, ¿no? O sea, pero esos cristales se desarrollaron en un medio acuoso, ¿no? Entonces, si les vuelve el agua, ¿eso es algo bueno o algo malo? Como dicen, pregunta muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista conservación sería bueno, ¿no? Porque si estuvieron ahí por millones de años, pues entonces no les va a afectar. Porque de hecho, yo tengo compañeros, al menos uno que sí tuvo acceso a esa mina cuando él trabajaba ahí hace unos 15 años, y dice que finalmente sí se han hecho modificaciones. O sea, como todo, ¿no? En el momento en que llega el hombre, pues comienza a hacer cambios, variaciones y demás. Si lo que se quisiera es conservar, pues claro que lo mejor sería, no es que le vayan a echar agua, lo que pasa es que es una cueva, no puse una imagen aquí, es una cueva, imagínense un cubito en donde, digamos, la cueva, a ver si puedo dibujar algo aquí muy rápido. Si yo tengo no sé si lo alcanzan a apreciar, este es un cubo, digamos, y aquí en esta zona, eso es la cueva. Entonces está lo que se llama el nivel. No estás compartiendo, necesitas poner tu imagen. Ah, ok, dejo de compartir la presentación. Sí. Ah, ok, ahora sí. Sí, se ve más grande. Ahora sí me ven. Bueno, si todavía nosotros... No, creo que todavía no. Yo la veo, sí. ¿Tú la ves? Sí. Yo no la veo acá. Ok, bueno, esperemos a ver si nos ven. ¿Sigo? Bueno, si nos imaginamos que tenemos un cubo y digamos que esta es la zona donde está la cueva, es viéndola por un corte, ¿no? Entonces existe lo que se llama nivel freático. Aquí nosotros tendríamos lo que son los cristales, ¿no? Pero el nivel freático, el agua va a ir subiendo de manera natural, se va a llenar.
Entonces, cuando está trabajando la mina, lo que hacen es que esta agua la bombean, la sacan y vacían determinada ¿Puedes zona, ¿no? repetir otra vez la explicación? Porque ahora sí se ve bien en el Facebook. Es que Ok, antes no se veía, ahora sí, bueno. ya se ve. Ahora sí. Bueno, vamos a suponer nosotros un cubo, la zona donde está la mina, ¿sí? Entonces, si hiciéramos un corte, este hueco sería lo que es la cueva. Entonces, aquí están los cristales de diferentes tamaños y formas. De manera natural, siempre hay agua en esta zona, pero cuando empezaron a explorar por el sitio, porque les conviene sacar otros minerales, tienen que extraer el agua. Entonces tienen día y noche trabajando bombas para sacar el agua. Ahorita la empresa es, bueno, la zona que tenía le conviene porque está sacando mineral de otro lado y es costeable lo que están haciendo. Pero si en un momento dejaran de trabajar esa mina, como sucede en algunas, entonces la cerrarían, este bombeo no va a existir y entonces el nivel de agua va a subir y se va a volver a llenar toda esta zona y quedaría cubierto y guardado. Desde el punto de vista de conservación sería bueno, ¿verdad? Pero claro, si queremos tenerlo como una evidencia de algo bello, natural, pues ya no, ¿verdad? Aunque hasta donde sé, hay una parte donde sí está protegido, hay un domo en donde sí se permite incluso a ciertas personas, no está abierto al público en general, poder ver, o sea, te asomas a esa parte de la cueva, ¿no? No sé si contesté. ¿No? Gracias. Nos dice Daniela Caruni, qué Sí. interesante lo que mencionas de Viaje al Centro de la Tierra y Naica, un bellísimo lugar al que muy pocos han podido entrar. Y ya contestaste porque pregunta, ¿sabes cuándo tienen previsto que las cuevas se inunden? Entonces sí, ya, creo que ya diste respuesta. Bueno, yo alguna vez escuché una plática, el ingeniero Villasuso, si mal no recuerdo su apellido, que él es quien ha dado pláticas al respecto, que él decía que estaban tratando que se formara incluso un fideicomiso. No sé si en qué vaya, realmente no he preguntado últimamente. Sí se tiene la idea de tratar de rescatar esa zona de los cristales, ¿no? Pero claro, sería costoso. Y si no se le hace nada y, bueno, no, al contrario, si se le sigue sacando el agua y queda sin agua, no se va a dañar los cristales. ¿Cuánto tiempo podrían durar en esas condiciones? No sé, ahí sí, no sé, pero recuerda que es un yeso que incluso es un material que lo más sorprendente es que midan metros esos cristales, porque el yeso lo puedes rayar con la uña, entonces igual es muy frágil, ¿no? Entonces solamente se tiene ese sitio y uno en Brasil, me parece, tendré que checar, creo que es en Brasil. Pero sí, no sé ahí sí de tiempos, ¿no? ¿Cuánto Que si es, como podría tú durar? dices, es muy frágil y son muy grandotes los cristales, entonces yo creo que debe ser fácil que se rompan, ¿no? O sea, con el solo peso debería romperse. Yo creo que si cambian las condiciones de la presión, Ah, humedad es que están en condiciones diferentes. No, pues sí, no sé. entonces si hay cambios, entonces, pero si los cuidan, pues se mantienen como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Esa sería una de las ventajas, que esas condiciones ideales para los cristales no lo son para los humanos, ¿no? Decían que con todo y que tomaron las medidas necesarias de las precauciones, pues al menos sí hay reporte, hay fotografía de una persona que sacaron y tuvieron que recibir atención médica, ¿no? Porque sí es muchísimo el calor lo que hay ahí. Muchas gracias. Nos pregunta Pamela Denise López Mata. Dice, muy buena plática, gracias. ¿Cuál podría decir que ha sido la aplicación de cristalografía más peculiar en la que ha colaborado? En la que he colaborado, pues yo pensaría que los análisis que se hacen aquí en el Centro de Nanociencias, porque normalmente hay gente que ha trabajado con materiales para las tesis de doctorado,
con materiales que se han utilizado con fines médicos, la parte de materiales, cristales fluorescentes y que se tratan de que lleven algún medicamento, pero los inicios, bueno, las características de los materiales se analizan acá, o también se hacen estudios de materiales ferroeléctricos o con obleas de silicio, que son en las que después se va a guardar la información. Acuérdense de todo lo que son los efectos, la capacidad para almacenar información a escalas pequeñísimas. Entonces va a depender de algunos chips de silicio, por ejemplo, los LEDs. Entonces ha sido de diferentes tipos de materiales que al menos yo he analizado acá, ¿no? Muchas gracias. Nos dice Olga Ruiz Bermúdez, extraordinaria plática. Yo tengo una preguntita. En el caso de los dinosaurios, su fosilización, y ahí también hay cristalografía. Sí, digamos, dependiendo cómo haya sido, cuando uno tiene una concha, vamos a poner para no imaginarnos ahorita todo el dinosaurio, si tenemos una concha que va a fosilizar, una es de que llega, tenemos la concha y vamos a imaginarnos que está en un lago, ¿no? Y ahí se va a depositar y encima a la concha le va a caer material, sedimentos, lodo, todo lo que haya, y después se va a evaporar. Una forma de fosilizarse va a ser que nos quede un molde de esa concha, pero ya lo que va a contener es ese montón de material que había ahí. Si es un sistema, una zona sedimentaria, entonces ahí tiene cristalitos o tiene material de otras rocas que fueron llegando ahí. Entonces sí vamos a encontrar cristales. También puede ser por reemplazo. Entonces la costra de esa conchita o lo que tengamos va a tener una reacción y entonces nos va a formar alguna forma, ¿no? Pero es el reemplazo de ese cascarón, de ese carbonato de calcio por algún otro material. Ay, muchísimas gracias. Nada, Marisol. Algo que sí quisiera retomar ahorita es lo que sí dice Elizabeth, que normalmente cuando alguien se está interesando por la cristalografía, que lo mejor que uno puede hacer es platicarlo de manera sencillísima. Yo me atreví a mencionar las simetrías, pero se supone que recomienda no mencionar términos porque entonces de por sí para la gente ya es un poquito difícil porque a veces cree que van a encontrar el cristal ya así bonito, sus caras y todo ahí afuera, ¿no? Y que algo que sí debemos de decir para animarlos es de que los cristales no siempre los vamos a encontrar perfectos, limpios, bonitos, nada. O sea, por ejemplo, el mineral que puse el ejemplo del metálico, pues en una mina difícilmente lo vamos a ver tan brilloso porque normalmente hay exceso de temperatura, se está sudando, está escurriendo agua, puede haber que haya por ahí mezcla de lodos, si hubo hicieron alguna explosión antes, pues voló todo y todo se cubrió de polvo y demás. Eso sí estamos en una mina, entonces no vamos a ver esa belleza de los cristales. Si andamos, digamos, caminando por un arroyo, un río, entonces no vamos a encontrar un cristal tan bonito porque ese ya fue trabajado, ya la corriente lo arrastró, lo llevó, lo fue puliendo y demás. Entonces que siempre estemos abiertos a que cuando encontremos alguna muestra, pues quizá no tenemos todo el cristal, tenemos un fragmento, pero que aprendamos a apreciar esa belleza así de los cristales. Ya me pasé el tiempo. Yo tengo una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cristal y mineral? Bueno, un cristal, acá, estamos diciendo que es un sólido que está determinado por las condiciones en las cuales se haya formado, y un mineral va a contener cristales, ¿sí? Va a contener diferentes, va a tener diferentes compuestos, no es uno solo, ¿no? Muchas gracias. Un mineral tiene más agregados. Gracias. Por nada, Marisol. Si no hay más preguntas, le agradecemos otra vez a Eloísa
por su charla muy interesante y le haremos llegar su constancia por haber participado en este 7º encuentro de conocimiento, ciencia y tecnología en un mundo multicultural. Agradecemos a los que nos están escuchando por Facebook y vamos a parar ya la transmisión. Muchas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias a todos. Gracias, hasta luego.